¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? Si me acompañan con sus Biblias, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer casi todo el verso. Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 8 hasta el final. Voy a leerlo un poco rápido, ya que es bastante. La palabra de Dios dice, verso 8: Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi: Llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella respondió: Yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi: ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: El año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡Ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: Llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: Préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: Anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio de lejos y le dijo a su criado Giesi: Mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giesi: Arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: Le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: El niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: Llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: Puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Si me acompañan a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tener la oportunidad una vez más, Dios, de estar aquí en comunión. Te ruego, Padre, que tú prepares nuestros corazones, Padre, que tú despejes nuestras mentes y podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy.
Ponemos en tus manos este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Preparando el terreno. Esta historia nos habla el profeta Eliseo. Un poco de antecedente. Eliseo fue escogido por Dios como el sucesor de Elías, el profeta Elías. Eliseo le sirvió como ayudante a Elías por varios años. Durante este tiempo, Eliseo tuvo la oportunidad de presenciar diversos milagros que había hecho Elías. Antes de que Dios se llevara a Elías, le preguntó a Eliseo si había algo si había algo que él quisiera que hiciera por él. Eliseo le respondió que quería una doble porción del espíritu que tenía Elías. La respuesta de Elías fue que era algo muy difícil. Sin embargo, si él presenciaba cuando Dios se lo llevara al cielo, esto se le iba a conceder. Vemos en la palabra que pasó tiempo. Eliseo no se separaba de Elías para asegurarse que él estuviera con él cuando fuera el tiempo que Dios se lo fuera a llevar. La palabra nos relata que iban juntos en una de esas, pasa un carro de fuego, los divide y hemos visto cómo se lo lleva con un torbellino se lleva a Elías. Eliseo lo pudo presenciar. Con esto vemos cómo Dios le concedió esta petición de tener una doble porción del espíritu de Elías y ser su sucesor. Antes de este capítulo, Eliseo ya había hecho algunos milagros. Entre ellos había dividido un río en dos para pasar por en medio de él. Había limpiado el agua de Jericó, que estaban teniendo problemas con las cosechas de fertilidad. Maldijo a unos muchachos que se estaban burlando de él y sale la palabra nos relata que salen 2 osos y devora a 42 de ellos. Entonces ya había hecho algunas cosas. En este capítulo que vamos a ver el día de hoy vamos a repasar 2 milagros más que hace este profeta y vamos a ver un muy buen testimonio de una mujer de fe que es la mujer tsunamita. Entonces voy a cubrir 5 puntos que están relacionados con esta historia. Empezamos con el primer punto. Prepara el terreno y persiste. Nos vamos al verso 8 de nuevo, del 8 al 10. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, ¿qué quiere decir esto? Una mujer rica, le insistió. No le dijo una vez, probablemente ni siquiera fueron 2 veces, le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. La mujer tsunamita simple y sencillamente pudo no haber hecho nada cuando vio que Eliseo pasaba por su ciudad. Si ese hubiera sido el caso, estos milagros no hubieran sucedido. Ahora, también pudo haber desistido. Vemos que la palabra nos dice, lo acabamos de leer, que le insistió que comiera en su casa. A la primera o a la segunda, si Eliseo no aceptaba, ella pudo haber desistido y evitarse esos esfuerzos de estar queriendo convencer a alguien por algo que realmente ni siquiera tenía un beneficio para la mujer tsunamita. Ella no, hasta aquí ella no sabía ni siquiera qué es lo que iba a suceder. Sin embargo, esta mujer decidió hacer algo. Esta mujer decidió preparar el terreno. En el verso 9 vemos cómo una vez que invitan a comer a Eliseo, lo empiezan a conocer. Esta mujer reconoce y le dice a su esposo que este es un hombre de Dios y ella busca de qué forma ayudarlo. No se conformó con nada más haberlo invitado a comer, ella busca cómo puede ayudarlo. Teniendo en cuenta que este hombre pasaba por Sunem con cierta frecuencia, la palabra nos dice que iba rumbo al Monte Carmelo. Se dice en la historia que había allí una escuela de profetas, entonces pasaba con cierta frecuencia. La mujer le pide a su esposo que le construyan un cuarto. No le pide que le hagan una casa en una zona específica de la ciudad, no le pide que le haga un cuarto con acabados especiales, simple y sencillamente le pide algo básico, un cuarto con una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Vemos hasta aquí cómo el corazón de esta mujer buscaba servir a un hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, si nos vamos a Mateo 10, del 40 al 42, hay una promesa de parte de Dios. Mateo 10,
del 40 al 42, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, le está hablando a sus discípulos, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esta mujer obviamente no sabía esto, ¿no? en este momento. Ahora, al preparar el terreno, como lo hizo esta mujer, no debemos conformarnos con hacer lo mínimo. En esta historia vemos que lo mínimo era haberlo invitado a comer solamente. No nos conformemos con hacer lo mínimo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Debemos recorrer la milla extra y buscar qué más podemos hacer para preparar este terreno que estamos hablando, buscar cómo podemos contribuir con el reino de Dios o al reino de Dios. Pregunto, ¿qué es aquello que Dios te ha pedido que hagas y decidiste hacer lo mínimo? Buscando probablemente no salir de tu área de comodidad, o aún más crítico, decidimos ni siquiera hacer caso. Voy a irme un poquito del lado optimista y vamos a suponer que hicimos caso, pero hicimos lo mínimo. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Un ejemplo puede ser que Dios nos pida que oremos por alguien. Obedecemos, oramos por la persona, y yo, siendo sincero, rara vez le doy seguimiento y pregunto si hay alguna otra necesidad, si la persona ya está bien, si necesito orar más, si hay algo más que pueda hacer. Si alguna persona nos pide una ayuda, no sé, a lo mejor es una ayuda económica, tenemos la oportunidad y le podemos extender esa ayuda. No lo dejemos hasta ahí, preguntémosle si hay algo más que esa persona necesita. Si ya lo ayudaste económicamente, pregúntale si hay una necesidad por la cual puedes orar. Es de alguna manera darle seguimiento. Estas yo las veo como oportunidades que Dios nos está dando, prácticamente nos está tendiendo la mesa para que Él obre en nuestras vidas. Ahora, preguntaba yo, ¿por qué no hacemos más? Es probable que creamos que nosotros no vamos a hacer una diferencia, que el hacer algo más realmente no va a cambiar gran cosa. Puede que creamos que eso que nos está pidiendo Dios o eso que sentimos en nuestro corazón hacer no es algo importante, entonces si no lo hago realmente no va a hacer una diferencia también. O puede que no nos sintamos capaces de hacer más. El tamaño de nuestra fe será directamente proporcional al tamaño de la bendición o el milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas. Las bendiciones o milagros de Dios son proporcionales a nuestra fe. Si nuestra fe es pequeña, si nuestra fe es grande, en esa misma proporción Dios va a obrar en nuestras vidas. En otras palabras muy simples, lo podemos poner de esta manera: recibes para lo que te preparas. Vamos a recibir para lo que nos preparamos. No leí los primeros 7 versos de este capítulo, pero aquí nos da otra historia que podemos entender acerca de esta preparación. En los primeros 7 versos, otra mujer, viuda de uno de los profetas, se acerca con Eliseo y le dice que su esposo falleció. Le dice que la familia está endeudada y que el acreedor quiere llevarse a sus 2 hijos como esclavos para recuperar esa deuda. Le pide ayuda a Eliseo. Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Esta mujer le dice: nada, excepto un poco de aceite. Eliseo le dice, no me acuerdo exactamente de la historia, ¿no? Pero creo que le dice: ve con tus hijos y pídele a tus vecinos vasijas vacías. Esta mujer sale con sus vecinos, quiero pensar que con los hijos, consiguen todas las vasijas que pueden. Le dice después, en ese momento le dice Eliseo: ya que tenga las vasijas, empieza a vaciar ese aceite que tienes. Y la historia nos relata, o la palabra nos relata, cómo todas las vasijas que esta mujer juntó se llenaron. El aceite se multiplicó milagrosamente. Recibimos para lo que nos preparamos. Yo estoy segurísimo que si esta mujer, la palabra no nos dice si fueron 100 o 10 o 50 vasijas, yo estoy segurísimo que si esta mujer hubiera conseguido 50 vasijas más, esas 50 vasijas más se hubieran llenado hasta el tope. Si esta mujer hubiera conseguido 10 vasijas menos, a esas menos 10 vasijas ahí hubiera parado el aceite.
De eso estamos hablando. Necesitamos preparar el terreno. Dios no nos va a mandar o a conceder algo para lo cual no estamos preparados para recibir o para manejar. Dios no nos va a mandar algo para lo cual no estamos listos. Voy a leer Mateo 13, versos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Y aquí me voy a enfocar, verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios obrará en nuestras vidas cuando vea que estamos preparando nuestros corazones. En ocasiones no va a ser siquiera mientras la preparación, va a ser hasta que estemos preparados que Dios va a obrar. El primer punto dijimos que era prepara el terreno y persiste. Vamos a hablar un poco de la persistencia. Tal vez la puerta que tocaste tú no se abrió, el ofrecimiento que pudiste dar para servir en un ministerio específico no fue aceptado, o tal vez estás haciendo exactamente al pie de la letra lo que Dios te pidió que hicieras y lo tienes haciendo por mucho tiempo, pero no has visto la respuesta que tú esperabas, no has visto lo que a ti te gustaría ver o no has visto lo que en un momento Dios te dijo que iba a suceder. Hoy Dios nos quiere recordar que no nos demos por vencidos, que persistamos. Aún hay algo que tenemos que aprender, o puede haber algo que tengamos que aprender. Puede haber algún área de nuestro carácter que todavía tiene que ser moldeada. Estaba buscando, se me fue el otro ejemplo, perdón. Aparte de esto, puede que haya algo más, dijimos, que Dios quiera trabajar en nosotros. Meditando en esta parte, yo visualizo que inclusive hay otras cosas que tienen que suceder, que no tenemos ni idea con quién ni en dónde, que no han sucedido y son parte del plan perfecto de Dios, por lo cual tenemos que esperar y no vamos a ver esa respuesta hasta que esas cosas sucedan. La palabra de Dios nos dice, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hemos dicho una y otra vez que Jesús es el modelo que debemos seguir. La palabra nos dice, perseveremos o perseveren como Cristo perseveró. Meditando en esta parte también, tenía tiempo que no leía este verso, Mateo 26, verso 38. Antes de Jesús ser crucificado, estaba con un par de sus discípulos, y este ejemplo que debemos seguir, este rey que perseveró, le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. O sea, yo me imagino trato de imaginarme esa tristeza, que Jesús diga que su alma estaba triste hasta la muerte. Él fue perseguido, él fue humillado y él perseveró hasta el final. Ese es el modelo que debemos seguir. Nosotros debemos de persistir. Regresando a la historia, esta mujer sentía algo en su corazón que la llevaba a seguir insistiendo. No se conformó con un no de respuesta. Vemos cómo esta mujer piadosa persiste por algo que en realidad no tenía un beneficio para ella. Al menos en su corazón no había, aquí la palabra no nos muestra que en su corazón había algo que ella buscaba para su beneficio personal.
A pesar de haber recibido esa respuesta negativa, ella insistió. Pregunto, ¿cuántos de nosotros no desistimos al primero o segundo intento ante cosas que van a traer un beneficio para nosotros? Y aún así, sabiendo que van a traer un beneficio, desistimos. Ahora preguntémonos, si perseveraríamos por algo que le haría el bien a otra persona, pero no va a tener un beneficio para nosotros. Como que lo que acabamos de ver, esta mujer invita a comer a Eliseo, realmente no había un beneficio hasta este punto que ella buscaba o algo que ella estaba carburando. Si la respuesta es no, sabes que no lo haría, lo acabamos de decir, aprendamos del perfecto modelo que tenemos en Jesús. Sabemos que Él lo dio todo por nosotros, Él lo dio todo por perdonar nuestros pecados. En esta historia vemos cómo la persistencia y la obediencia de algo que pudiera considerarse trivial, como es una invitación a comer, puede traer una bendición e inclusive en el caso de la mujer sunamita, un milagro a su vida. Pregunto, ¿cómo te tienes que preparar tú? ¿Cuáles son aquellas áreas en las que sabes que el terreno aún no está listo, pero no hemos querido trabajar en ellas? Dios nos está recordando que Él está esperando que empecemos. Generalmente Él no nos va a forzar, Él no nos va a obligar a que creamos en Él, no nos va a obligar a que hagamos algo. Nosotros tenemos la decisión si queremos hacerlo o queremos obedecer o no. Vamos al segundo punto. Obedece a Dios. Él sabe lo que necesitas. De nuevo, regresamos a la historia. Hay que reconocer una vez más que esta mujer hasta aquí no buscaba nada a cambio. Ella solo quería involucrarse en la obra de Dios. Cuando Eliseo se ofreció a hacer algo por ella, ella le dijo que no necesitaba nada, que ella estaba bien. Ella en otras versiones te dice, su familia lo cuida o su pueblo lo cuida. Vemos, de alguna manera interpretamos que era una mujer de buena posición y ella realmente no tenía una necesidad. Sin embargo, la palabra nos relata que ella estaba casada con un anciano. Cuando Eliseo le pregunta a Giesi qué puede hacer por ella, ella le dice esto, le dice que no tiene hijos. Muy probablemente por esta razón, que no teniendo hijos, no tenía, al momento de ella enviudar, no tenía quien fuera a hacerse cargo de ella, ni tenía quien fuera a heredar las posesiones de su esposo. Por esta y otras razones que Dios tenía, en su plan, en el plan de Dios, estaba darle a esta mujer un hijo. Vamos a dividir este punto de obediencia en dos partes. Primera, no te conformes con menos. Así como la mujer sunamita, puede que nosotros pensemos que no necesitamos algo más en nuestras vidas. Sin embargo, Dios sabe exactamente lo que necesitamos. No nos conformemos con menos de lo que Dios tiene para nosotros, especialmente cuando esto puede implicar mayor responsabilidad o sacrificio de nuestra parte. ¿A qué me refiero? Puede que Dios nos esté hablando, puede que nos diga, como lo mencionamos hace rato, que estemos intercediendo por alguien, que nos acerquemos por alguien para ver cómo está, para amarlo simplemente, para atender una necesidad. Y esto obviamente va a requerir tiempo de nosotros. Puede que inclusive requiera una inversión de recursos económicos. Puede que Dios nos esté diciendo que debemos de buscarlo más. Esto va a implicar dedicarle más tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Probablemente nos tengamos que levantar más temprano, nos tengamos que dormir más tarde, tengamos que dejar de hacer algo que nos gusta mucho hacer. O puede que nos esté pidiendo que nos involucremos, en un ministerio específico. Igual que los ejemplos anteriores, esto va a requerir sacrificios adicionales de nuestra parte y mayor responsabilidad. Vamos a ver aquí la diferencia de dos conceptos para ilustrar un poco más esto. Proceso y propósito. Proceso, la definición de proceso es acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y el conjunto de etapas sucesivas. Acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y el conjunto de etapas sucesivas. Propósito, se puede decir también objetivo, es la finalidad, es la razón de ser.
Estas instrucciones, el que oremos, el que busquemos a Dios, el que vayamos a servir a alguien, vamos a llamarle instrucciones. Estas instrucciones son parte del proceso que nos van a llevar al propósito de Dios. Estos procesos nos van a ayudar a nosotros mismos a preparar el terreno para lo que viene. Para algunos de nosotros esta preparación va a ser paciencia, va a ser más disciplinados, va a ser más amorosos, va a ser obedientes. Dios, lo dije hace rato, sabe exactamente qué necesitamos cada uno de nosotros. Él sabe el tiempo en que cada uno de estos procesos va a iniciar, sabe el tiempo que va a durar y por ende cuándo van a terminar. Pueden ser días, meses, inclusive años. Muchas veces nos vamos, utilicé la palabra atorar, nos vamos a atascar en alguno de estos procesos, en querer entender por qué está sucediendo simple y sencillamente, por qué no avanzamos, por qué no vemos lo que Dios en su momento nos pudo haber prometido, no vemos el fruto. Debemos continuar por fe hasta que descubramos el propósito y una vez descubierto, hasta que se cumpla ese propósito. Proceso y propósito. No confundamos el proceso con el propósito. Hay algo más allá. No dejemos que el proceso opaque al propósito. Si no pasamos por estos procesos, no vamos a recibir esa preparación y no podremos cumplir el propósito, o va a ser más difícil o se va a tardar más tiempo. Necesitamos obedecer. No desistamos simple y sencillamente por falta de paciencia, por desesperación. Recordemos una vez más que nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Una vez más, por esto mismo, Él sabe exactamente lo que necesitamos tener y lo que necesitamos hacer para llevar a cabo su plan, no nuestros planes. La segunda parte de este punto, obedecer a Dios, que Él sabe lo que necesitamos. Espera a que Dios cumpla su promesa. El verso 16 de este relato nos dice, la mujer sunamita le dice a Eliseo: no, mi señor hombre de Dios, no engañe usted a su servidora. La Nueva Traducción Viviente dice: no me des falsas esperanzas. Si Dios te ha prometido que iba a restaurar tu matrimonio, si te ha prometido que iba a restaurar a tu familia, si te ha prometido que te iba a sanar a ti o iba a sanar a algún miembro de tu familia, que te iba a prosperar en algún área de tu vida y no has visto resultado, no digas: mejor dejo de orar, dejo de buscarlo, dejo de ayunar, esto no va a suceder, ya pasó mucho tiempo. O mejor ya me hago la idea que esto no va a suceder y para qué me sigo ilusionando. Como decía la mujer sunamita, no me des falsas esperanzas. Este es el enemigo hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Dios puede tener tu milagro listo, pero Él está esperando que tú estés listo. Él está esperando que nosotros estemos listos. Si me acompañan, voy a leer Jeremías 12, versos 5 y 6, relacionado con este punto de estar listos, de estar preparados. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que está muy simple la descripción de esos dos pasajes, o la escritura de esos dos pasajes. Jeremías 12, versos 5 y 6. 12, 5. Aquí Jeremías, un poco antes, un poco de contexto, el subtítulo es Jeremías cuestiona la justicia de Dios. Vemos cómo por infinidad de capítulos Dios le estaba diciendo a Jeremías lo que iba a suceder con el pueblo. Jeremías llega a un punto en el que le dice: Dios, tú eres un Dios justo, tú me prometiste que ibas a estar conmigo. Le dice: ¿por qué permites que todo esto esté sucediendo? ¿Por qué permites que estas personas malvadas sigan haciendo lo que les place? El Señor le contesta a Jeremías, verso 5: si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Lo voy a leer de nuevo. Si te cansa competir con simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Y si te tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Jeremías estaba siendo preparado. ¿Está preparado el terreno para que Dios obre en nuestras vidas? Preguntémonos,
si Dios restaura nuestro matrimonio, tal vez es el caso que estamos pidiendo, restaura esa relación familiar, nos sana, que es lo que hemos estado anhelando, ¿sabemos cuál es la finalidad de Dios? No lo va a restaurar porque sí, no nos va a sanar para que estemos bien. ¿Qué es lo que está más allá? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el plan perfecto que Dios tiene? Y que ahorita tenemos la oportunidad de prepararnos para que cuando eso suceda podamos continuar y buscar ese propósito y poder trabajar para llegar a ese propósito. Ahora es muy fácil, a mí me sucede, que nuestra falta de preparación o nuestra falta de fe, la duda, el miedo, puede estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tercer punto, reconoce la providencia de Dios. Voy a leer el verso 21 de nuevo de 2 de Reyes 4. Dice, una vez que había fallecido su hijo, la palabra dice, entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame a un criado y una burra, enseguida vuelvo, voy deprisa a ver al hombre de Dios. Reconoce la providencia de Dios. ¿Cuál fue la primera reacción de la mujer sunamita cuando su hijo había muerto? ¿No se escandalizó? ¿No fue corriendo a ver al doctor? ¿Cuál sería nuestra reacción ante una situación semejante? La fe de esta mujer era tal que ella sabía que ese niño iba a volver a vivir. En lugar de hacer preparativos para el funeral del niño, esta mujer se preparó para su resurrección, subió al niño y lo acostó en la cama y fue a buscar a Eliseo. La palabra no nos muestra en ningún momento que esa mujer estaba, sí, obviamente estaba preocupada, sin embargo, al mismo tiempo vemos cómo reflejó esa paz. Cuando le preguntaron a su esposo, inclusive, no le dio detalles de lo que iba a hacer. Cuando Giezi se la topa cuando iba rumbo con Eliseo, le pregunta ¿cómo estás? Ella dijo, todo está bien. Unas versiones dicen paz. Esta mujer reconoció y confió en la providencia de Dios ante un acontecimiento fatal. Lo mismo debemos hacer nosotros ante cualquier dificultad que se presente en nuestras vidas. Por fe debemos confiar en que el Todopoderoso tiene el control de las cosas, aun cuando parezca que todo está perdido, que no hay esperanza. Puede ser nuestro matrimonio, nuestra familia, una enfermedad, nuestro trabajo, cualquier cosa, no hay excepción. Debemos tener la misma paz que refleja la mujer sunamita, una paz que resulta de nuestra fe y confianza en la providencia de Dios. ¿Qué más podemos aprender de esta parte del pasaje? Esta mujer tenía clarísimo lo que tenía que hacer. En fe ella sabía que tenía que llevar al niño directamente con Eliseo para que lo resucitara. El verso 23 nos dice, su esposo la cuestiona, ¿para qué vas a verlo hoy? Le pregunta el esposo, no es día de luna nueva ni sábado. Ella responde, no importa. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. Esta mujer estaba convencida que esto era algo que tenía que tratar con el hombre de Dios, y ella no perdió tiempo dando detalles a amigos, a su esposo tal vez inclusive. Cuando se iba acercando con Eliseo y Giezi se acerca, ni siquiera Giezi le dijo, es que mi hijo falleció. O sea, ella iba enfocada a lo que iba. ¿Cómo podemos aplicar esto? Una vez que tenemos claro nuestro llamado o alguna revelación que comprende simplemente llevar a cabo una acción para el reino de Dios, no nos distraigamos. Enfocados, corramos con perseverancia, vayamos sobre ello sin detenernos. En otras palabras, que a lo mejor escucho un poquito duro, no perdamos el tiempo en cosas que no están en el plan de Dios. Si tú ya tienes claro lo que Dios está pidiendo, no pierdas tu tiempo en otras cosas. Aprovechémoslo. Punto 4.
Valora tus bendiciones. La pérdida de una bendición no debe hacer que menospreciemos el valor de la misma. La pérdida de una bendición no debe hacer que menospreciemos el valor de la misma. Esta mujer tuvo la bendición de tener un hijo a través de un milagro y después lo perdió. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede que en algún punto de nuestras vidas, no perder un hijo necesariamente, pero puede que Dios decida quitarnos una bendición que nos había dado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el propósito que Él tenía de esa bendición en nuestras vidas ya terminó, ya se cumplió. Porque así está trazado en su perfecto plan. En nuestra mente puede que la providencia de Dios nos desilusione en alguna ocasión, nos desanime. Sin embargo, estamos seguros que las promesas de Dios nunca nos defraudarán. Recordemos algunas de las gloriosas bendiciones que encontramos en la palabra y una promesa que Él nos da acerca de esto en Romanos 5, a partir del verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y estaremos con confianza y alegría, y esperaremos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Todo esto es por algo, no es nada más porque sí. Verso 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios nos quiere animar. Último punto, simple y sencillamente, ora. Oremos. En el verso 32 vemos cómo cuando Eliseo llega a la casa y encuentra al niño, la palabra nos dice, él entra al cuarto, cierra la puerta y ora. Este es un gran hombre de Dios, es un hombre que ya había hecho milagros y lo primero que hizo fue orar. Después, dice la palabra, se tendió sobre el niño hasta que el cuerpo empezó a entrar en calor. Yo trato de ponerme en una situación similar, no diciendo que tengo el poder que tiene este profeta, simple y sencillamente trato de imaginarme y meterme a la historia, y yo digo, si estuviera en un lugar similar, en una situación similar, cuando el cuerpo empezó a entrar en calor, probablemente yo hubiera dicho, pues ahora trato de darle respiración de boca a boca, ¿no? O a lo mejor ahorita le traigo alcohol para que lo respire. O sea, empiezo a yo pensar qué puedo hacer yo con mis fuerzas y con mi inteligencia o con mi sabiduría. La palabra no nos dice que Eliseo siguió orando, nos dice que Eliseo empezó a caminar en el cuarto de un lugar a otro y se volvió a tender sobre el niño. Yo estoy seguro que Eliseo siguió orando. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Recordemos, la oración es una parte esencial en la vida de un cristiano. Es indispensable para poder escuchar la voz de Dios, esa voz que nos guiará y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Una vez más, la oración es una parte esencial en la vida de un cristiano y es indispensable, prácticamente no podemos ni deberíamos de vivir sin ella para poder escuchar su voz que nos va a guiar durante esos procesos, y nos va a llevar a esos propósitos y nos va a decir cómo. Jesucristo murió para que nosotros podamos tener comunión con el Padre, lo sabemos. Y esta comunicación entre Dios y nosotros se dé. Pregunta muy simple, ¿la estás utilizando?
¿Recurrimos a la oración solamente cuando hay una necesidad en nuestras vidas? Dios quiere que hablemos con Él. Él quiere hablar con nosotros. Este es el medio a través del cual esto va a suceder. La palabra nos dice orar sin cesar. Esto tal vez podemos decir es un poquito exagerado, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar orando, llorando? O sea, nos está permitiendo ver la importancia de la oración. Oren en todo. Vemos también a través de la Biblia cómo Jesús tuvo solamente 3 años de ministerio. Sin embargo, encontramos cómo Él pasaba noches enteras orando. Literalmente dice suplicando fervorosamente. Él nunca estuvo demasiado apurado u ocupado para orar. Él nunca estuvo a las carreras orando, a pesar que Él tenía el tiempo contado y tenía muchísimas cosas que hacer para su Padre, para nuestro Padre, el dueño de nuestras vidas. Pidámosle a Dios que podamos perseverar en la oración, que ponga un corazón dispuesto en nosotros con un hambre de suplicarle con fervor. Sí, vamos a hablar con Él, Él nos va a hablar, pero que podamos derramarle nuestro corazón. No estoy diciendo que nos vamos a hacer los mártires, pero que Dios ve ese corazón sincero, humillado, y que reconoce que Él es todo, que nosotros no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada. Para concluir, recordemos el tamaño de nuestra fe va a ser directamente proporcional al tamaño de la bendición o el milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pregunto, ¿te estás preparando para lo que tus ojos ven? ¿O te estás preparando para que los ojos de Dios ven? ¿Me estoy preparando para que lo que yo alcanzo a percibir, para lo que mi visión limitada puede ver? ¿O me estoy preparando para lo que yo sé que Dios puede hacer? Otra manera de plantearlo. ¿Te estás preparando para lo que en tu capacidad, en tu mente, tú sabes que puedes hacer? ¿O te estás preparando para las gloriosas maravillas que la palabra nos dice que Dios puede hacer en nuestras vidas? Así como la mujer tsunamita, que nuestra fe sea tal que en lugar de prepararnos para un funeral, nos preparamos para la resurrección. Que nuestra fe sea tal que en lugar de prepararnos para eso que parece que ya se terminó y mejor me preparo para lo peor, me preparo para lo mejor. Porque yo sé que soy hijo, que somos hijos del Todopoderoso, para el cual no hay imposibles. Y si la voluntad de Dios no fuera lo que nosotros buscábamos, no nos desilusionemos, confiemos en la providencia y en el cuidado de Dios y en aquel que dijo, si ustedes que son malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar mejores cosas por cuanto nos ama? Una vez más, Él sabe exactamente el propósito por el cual permite que las cosas sucedan en nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Nosotros no lo sabemos. Él sabe exactamente el propósito por el cual suceden las cosas en nuestra vida y nosotros no. Como sus hijos debemos confiar y depender en su cuidado. Si esta preparación de la que estamos hablando es muy probable que produzca cansancio, que produzca frustración, y que lleguemos a un punto en el que digamos, ya no puedo soportarlo. O sea, ya fueron años de lo mismo. A pesar de que yo sé las promesas de Dios, a pesar de que las leemos,
todos los días, cada semana, con la frecuencia que la leamos, nuestra carne va a dudar, nos vamos a cansar. Vamos a la palabra y recordemos lo que nos dice en Hebreos 12, los primeros 3 versos. Hebreos 12, del 1 al 3. Con esto cerramos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Descansemos en nuestro Padre. No vamos a poder solos. Nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros recursos no van a ser suficientes. Debemos volver la mirada a Jesús para que nos dé ese aliento de vida y podamos seguir preparando esas áreas de nuestras vidas, esos terrenos, para que Él obre. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos ver tu majestuosidad, Padre, tu cuidado, lo que la fe puede hacer en nuestras vidas, Dios. Te ruego, Padre, que podamos reconocer la dependencia que tenemos de ti, que podamos estar atentos a lo que aún necesitamos hacer en nuestras vidas, aquellas áreas que aún tenemos que entregarte. Si tenemos que ser más disciplinados, pon en nosotros esas ganas, esas fuerzas y esa capacidad para ser disciplinados. Si necesitamos ser más amorosos, pon un corazón de carne lleno de amor en nosotros. Que no nos conformemos con hacer lo mínimo. Una vez que tenemos el privilegio de que tú nos hablas, no nos conformemos con hacer solamente y exactamente lo que eso nos estás pidiendo que hagamos. Sí, vamos a obedecer, eso es lo principal. Pero que podamos buscar más allá, qué más podemos hacer. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, caminando, hablando, viendo, teniendo un trabajo, teniendo familia. Danos sabiduría para utilizar cada uno de nuestros recursos, Padre, para tu reino, para que tu reino crezca, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.